título del Salmo aparece ahí en la transparencia, ahí en la pared. Y hermanos, ahorita lo leemos, ahorita vamos a entrar de lleno al estudio de este Salmo, ¿sí? No te dije, muy bien. Bueno, entonces vamos a mantener abiertas nuestras Biblias ahí. En este Salmo, como en el Salmo 58, el 57, el 56, tiene que ver con experiencias de David, con momentos dramáticos, momentos dolorosos, momentos difíciles que pasó David y que, motivado por el deseo de salir triunfante de las situaciones que se le estaban presentando y especialmente buscando la dirección del Señor, pues resulta que escribe estos salmos y que estos salmos también son inspirados por Dios. Ustedes pueden ver en el versículo 1, en la parte de arribita, en la parte de arriba, unas palabras pequeñas. Primero está el título. Bueno, aquí en mi Biblia está un título. Aquí dice oración pidiendo ser librado de los enemigos. Así dice aquí en mi Biblia. Ese es el título que le pone a la Sociedad Bíblica. Abajito dice anuncio principal sobre no destruyas, y luego dice Mictán de David. No olvidemos que la palabra Mictán que vimos la semana pasada se refiere o se traduce como himno de David. Pero veamos lo que ocurrió. Cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Miren esa referencia que se dice aquí. Cuando Saúl envió mensajeros, envió gente a la casa de David, pero ¿cuál fue la finalidad? Para acabar con su vida. Entonces, esa es la razón de por qué escribe este salmo. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere este asunto de que Saúl envió mensajeros a la casa de David. Bien, entonces el Salmo 59 lleva como título Dios es mi defensa. Dios es mi defensa, porque esa palabra, la palabra defensa, se repite 3 veces, aunque está traducido de una manera diferente en nuestra versión Reina Valera, pero la palabra hebrea se repite 3 veces, entonces se traduce como Dios es mi defensa. Más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces ese es el título. Vamos a ver aquí. Se trata también de un salmo imprecatorio, porque David desea que Dios actúe contra sus enemigos. Y David estaba muy temeroso por la manera como iban a estar actuando estos enemigos contra él, y le pide a Dios que le ayude a salir adelante. Pero fíjense bien, por favor, leamos el versículo 11. Versículo 11 dice: no los mates, no los mates. O sea, David no deseaba la muerte de sus enemigos, pero sí deseaba que Dios les pusiera un alto. David le pide al Señor, y ahorita lo vamos a ver, le pide que actúe contra sus enemigos porque le están causando mucha molestia, especialmente le están causando mucho temor por causa de que llegan para acabar con su vida. Entonces, vamos a ver, el Salmo 59 es un salmo imprecatorio, escrito por David. Ya sabemos lo que es un salmo imprecatorio. La palabra mitad significa himno, ya también lo vimos la semana pasada. El contexto histórico del Salmo se encuentra en 1 Samuel, capítulo 19, versículos del 11 al 17. Ahorita vamos a ver ese asunto. Saúl envió mensajeros a la casa de David para matarle, pero Mical, ¿quién era Mical, hermanos? ¿Recuerdan? La esposa de David. Y Mical era hija del rey Saúl, era hermana de Jonatán, el amigo de David. Jonatán y Mical eran hermanos, eran hijos de Saúl, y Mical lo ayudó a escapar por una ventana. Así dice el texto. Encontramos, hermanos, que hay un personaje en el Nuevo Testamento también que fue descolgado por una ventana. ¿Y recuerdan ustedes quién fue? El apóstol Pablo. Muy bien, el apóstol Pablo, que en Damasco también lo tuvieron que descolgar por una ventana, igual porque
había algo muy especial contra el apóstol Pablo. Bueno, pues probablemente buscaban también para acabar con su vida. Bueno, entonces vamos a ver así. David se fue a refugiar con Samuel y así escaparon sus enemigos. El Salmo 59 tiene 2 estribillos. Vamos a ver esta característica de este salmo. El versículo 6 y 14 se parecen, fíjense bien, 6 y 14. El 6 dice así: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Miren lo que dice estas palabras, este salmo. Luego versículo 14, vuelven pues a la tarde y ladren, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la tierra. Veamos, se repite esa frase en el versículo 6, versículo 14, y luego versículo 9, versículo 17, el 9: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios, y ahí está el título del salmo, porque Dios es mi defensa. Entonces David creía que Dios era quien le daba la protección. Y luego vamos a ver, por favor, el versículo 17, dice: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio. La palabra refugio aquí es la misma palabra que aparece en el versículo 9, que es defensa, nada más que aquí lo tradujeron como refugio. Entonces Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia. Hay palabras que significan diferentes cosas en los idiomas, y por eso es que a veces, para no ser tan repetitivos, resulta que ocupan otra palabra más. Pero si se utilizara la palabra defensa, haría un mayor énfasis acerca de lo que estaba pensando en su corazón David, de que Dios era así su defensor. Bien, vamos aquí adelante. 3 cosas encontramos en este salmo. Primero, el clamor a causa de hombres sanguinarios. No eran cualquier personas, eran hombres malos, pero malos con ganas, porque todos somos malos, pero hay malos que son malos de verdad. Y aquí se refiere David en que llegan a ser hasta sanguinarios. La traducción de la palabra sanguinarios quiere decir hombres de sangre, así dice el texto, hombres de sangre, es hombres que anhelaban o que olían a sangre, por decir así, porque eran malos, eran sanguinarios, como dice aquí la palabra, ¿sí? Entonces, era una situación terrible. Luego 2, rogando la ayuda divina. David le pide a Dios que intervenga, le pide que Dios le ayude ante esta situación. Y alabando al Dios defensor. Cuando termina el salmo, los versículos 16 y 17, David exalta a Dios porque él sabe que Dios está actuando a su favor. Bien, ahora vamos a ver aquí el contexto de esta situación. En el capítulo 19 de 1 Samuel, encontramos que hay 3 personajes que están cuidando la vida de David. 3 personas se encargan de cuidarlo porque Saúl está muy molesto con David, está celoso de David. David ha crecido espiritualmente, ha crecido la fama de David. Los soldados han puesto mucha atención en David, le afaman por ser un joven muy valeroso, de tal manera que Saúl le tiene ya mucha envidia y busca cómo matarlo. Incluso cuando Jonatán trata de defender a David en una noche que están cenando, Saúl lanza una lanza contra su propio hijo, porque está tan molesto de que Jonatán le esté favoreciendo a David. Entonces, en el capítulo 19 encontramos a Jonatán, a Mical y a Samuel, que defienden, protegen a David, porque saben, estos 3 personajes, Jonatán, Mical y Samuel, saben que David es inocente. Y en este salmo también incluso menciona su inocencia. Fíjese bien, hermano, por favor, vamos a leer en el versículo 3. Versículo 3: porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová,
sin delito mío corren y se aperciben. Entonces vean ustedes cómo David está enfatizando que él no ha cometido ningún delito, lo están persiguiendo pero injustamente. Pero aquí en el capítulo 19 de 1 Samuel, tanto Jonatán como Mical y Samuel le ayudan, le protegen, lo cuidan. Bien, ahora vamos a ver esta situación. Vamos a ver esto. Bien, vamos a ver aquí, hermanos, en este capítulo 19 que primero Jonatán protege a David, versículos del 1 al 7, y Mical protege a David, versículos del 11 al 17. Samuel protege a David, los versículos del 18 al 24. Fíjense bien qué cosa tan especial, cómo David tiene gracia, cómo David encuentra el apoyo de parte de estas personas para que salga airoso ante la situación que se le ha presentado. Bien, ahora les pido por favor que nos vayamos hasta 1 Samuel capítulo 19 para que veamos lo que ocurrió, pero no en relación con Jonatán y con Samuel, sino con Mical, que era la esposa de David. Vamos a los versículos del 11 al 17, por favor. 1 Samuel 19, del 11 al 17. A ver, vamos a leer en forma alternada este pasaje. Estamos en 1 Samuel 19, del 11 al 17. Leemos en forma alternada, dice así. Saúl envió, fíjense bien, y esto es lo que dice el Salmo, de 59 en la parte de arriba. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y él se fue y vio que escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió que estaba enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y un mandaban golpeado estaba cerca. Juntos. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él le dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Bueno, vean la manera como lo está protegiendo. Claro, Mical está mintiendo, pero está protegiendo a su esposo, porque sabía que el rey Saúl, el papá de Mical, pues estaba tan decidido a acabar con la vida de David. Fíjese bien en el versículo 15, dice: volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que tráiganmelo tal como es, como está ahí. Si está enfermo, tráiganmelo, porque lo que quiero es ya desaparecerlo. Entonces Saúl estaba tan mal en su corazón, estaba tan obsesionado por darle muerte a David, que no le importaba en qué condición estuviera David, y aunque fuera su yerno, no le importaba eso, porque quería acabar con él. Entonces Mical lo protege y veamos de qué manera lo está protegiendo, ¿no? Lo hace bajar por una ventana. Dice aquí el texto: Mical avisa a David en el versículo 11, como ya leímos, le avisa. Mical descuelga a David por una ventana. Mical protege a David con una estatua, porque pone una estatua ahí en la cama, lo cubre. Dice que incluso le pone una almohada de pelo de cabra para aparentar que como que se estuviera durmiendo así David. Y luego Mical encubre que David está enfermo. Cuando la primera vez van los mensajeros y no los deja entrar, les dice que está enfermo, regresan los mensajeros con el Saúl con esa noticia, pero Saúl vuelve a enviar a esos mensajeros para que lo saquen de su casa y se lo lleven. Y Mical otra vez vuelve a mentir por David y le dice que lo dejó escapar porque se sintió amenazada
por David de que la iba a matar. ¿Sí? Fíjense bien en el versículo 17, dice: Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Fíjense bien la manera como está tratando Saúl a David. Le está diciendo que es su enemigo, pero en realidad no lo era su más fiel aliado. Pero Saúl estaba tan obsesionado por darle muerte a David que piensa de esta manera. Y dice en ese versículo 17: y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, y si no, yo te mataré. ¿Sí? La amenazó de feminicidio, ¿sí? Como lo está ocurriendo ahí en la actualidad, ¿no? Entonces, pues así le dijo Mical al rey Saúl, ¿sí? Pero lo dejó escapar. Entonces, el contexto histórico tiene que ver con este asunto, y por eso es que David escribe el Salmo 59, porque él se sintió muy afectado por la manera como lo estaba persiguiendo su propio suegro, ¿sí? Vamos ahora aquí. Vamos a entrar entonces en el primer punto: el clamor a causa de hombres sanguinarios. Fíjense bien, hermanos, dice el versículo 1: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Saúl, con sus siervos, con sus soldados que tenía a su disposición, estaban rastreando la vida de David para poder acabar con él. Entonces, por eso es que está clamando así. Comienza este salmo de una manera dramática. No comienza como otros salmos donde hay adoración, donde hay alabanza, donde hay gratitud, sino aquí hay desesperación, porque están llegando hasta su casa. Fíjense bien en el versículo 11 que leímos de aquí de 1 Samuel 19, dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. Es decir, les montó una guardia para que de esta manera no se escaparan y pudieran atraparlo. Lo estaban acosando, lo estaban vigilando con la finalidad de poder caerle en el momento en que estuviera descuidado David y poder llevárselo para que acabaran con su vida. ¿Sí? Fíjense qué situación. Y veamos estas expresiones. Veamos la fuerza del clamor de David. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Líbrame. Miren la palabra líbrame. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de hombres sanguinarios. Aquí está la palabra sanguinarios. Porque he aquí los que están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Entonces David está clamando con todas sus fuerzas. De todos los verbos que aparecen aquí en rojo, solamente esta expresión, ponme a salvo, no está en forma gramatical imperativa. Recuerden ustedes que el modo imperativo es una orden, es una exclamación fuerte. Todos los verbos, líbrame, líbrame aquí, líbrame acá, sálvame, despierta y mira, todos estos verbos en el hebreo están con un imperativo. ¿Por qué con un imperativo? Porque David se sentía tan desesperado. Estaba clamando a Dios diciendo: Dios, líbrame, por favor, líbrame. Pero estaba tan nervioso, tan apesadumbrado, porque no era cualquier persona que le estaba buscando quitarle la vida. No eran los filisteos, no eran los amonitas o moabitas o otros extranjeros. Era su propio suegro. Entonces, imagínense las ideas que estaban en la mente, en la cabeza de David, que él estaba pensando: ¿cómo mi propio suegro quiere destruirme, me quiere afectar? Si yo soy su más fiel servidor. Pero no entiende esa situación Saúl está ciego de coraje, ciego de envidia, ciego de celos, y no quiere escuchar lo que Dios tal vez le estaba hablando a su conciencia. Él estaba tan empecinado en acabar con la vida de David. Entonces, por eso estos verbos están en forma imperativa, porque es el clamor de David para que Dios le ayude a salir de esta situación tan difícil, tan crítica, ¿sí?
Entonces, ¿qué problema tan grave estaba pasando David? Vamos ahora aquí adelante. ¿Cómo es la conducta de esa gente? ¿Cómo es la conducta de esos que estaban buscando la muerte de David? Veamos acá. Dice número 1, se levantan contra David, versículo 1. A ver, por favor, alguien que nos lea el versículo 1 del Salmo 59. 59:1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Muy bien, entonces veamos acá, se levantan contra mí, pero se levantan aguerridos. No es una actitud pasiva, no es de levantarse tranquilamente, no, es levantarse con ímpetu para ir en contra de David, para poder caerle, para poder molestarle, para poder herirlo, para poder acabar con su vida, ¿sí? Y luego, versículo 2, esta gente comete iniquidad, ¿sí? ¿Quiénes deberían estar bajo juicio? Pues esta gente, pero David no debería de ser porque es inocente. Bien, veamos el versículo 2. Alguien que lea el versículo 2, por favor. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Muy bien, entonces líbrame de los que cometen iniquidad. Ellos eran los malos, pero malos, volvemos a repetir, pero con ganas. Luego, son sanguinarios. Actúan, luego versículo 6. Fíjense bien la manera de la descripción, versículo 6. Alguien que nos lea, por favor, versículo 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Muy bien. Aquí David describe como una jauría, como una buena cantidad de perros, pero perros bravos, perros de esos rabiosos que están rodeando a la víctima, que lo están acechando para ya poder caerlo y destrozarlo, ¿sí? Es como los lobos. ¿Han visto películas donde llegan los lobos en manada, le hacen círculo al pobre venado con la finalidad de que no escape y caerle, ¿sí? Y así estaban esta gente. David lo describe como perros, pero perros de verdad, así, furiosos, malos. ¿Qué clase de perros para ustedes son de los más malignos, por decir así, de los más despiadados, vamos a poner así la palabra? El Bull Terrier inglés. El Bull Terrier inglés, muy bien. El Bull Terrier inglés, muy bien. ¿Algunos los Rottweiler, sí, yo les tengo miedo a esos perros, sí. Nada más con verlos hasta siente uno miedo, sí. Entonces hay perros así que son tremendos, ¿no? Nada más con verlos. Los bulldog también, ¿no? Que son terribles. Bueno, pues David describe a esta gente de esta manera porque son muy malos. Luego dice que sus labios son como espada porque están hablando palabras pero de grueso calibre, palabras duras contra David. Versículo 7, ¿cómo dice? Que aquí proferirán por su boca espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Muy bien, son muy desafiantes. O sea, cuando están diciendo quién oye, decir, no, Dios no nos toma en cuenta, ni existe Dios o Dios ni se va a meter en este asunto con David, ¿sí? Entonces, eran gente que en su manera de expresarse decían palabras, pero muy fuertes, muy duras. Entonces, por eso es que David está consternado y está clamando de esa manera tan fuerte. Vamos a ver ahora aquí la justificación de David. Dice, ¿por qué aquí los que están acechando mi vida se han juntado contra mí poderosos? Y aquí dice David, no por falta mía ni pecado mío, Jehová, sin delito mío. Noten las palabras, falta mía, pecado mío, delito mío. Eso se llama, en la manera como se escribe así en los salmos, se le llama paralelismo. ¿Qué significa paralelismo? Significa que está dando una misma idea con diferentes palabras para reforzar, para remarcar, para remachar lo que estaba pasando en su vida, ¿sí? Entonces, en David no había falta, no había
pecado, no había delito, no tenían por qué perseguirlo, no tenían por qué estar acechándolo, no tenían por qué matarlo. Él no era un delincuente, él no era malo. Y entonces lo enfatiza de esta manera, está remarcando constantemente con estas palabras para que pueda notarse de que él está limpio delante de Dios de alguna situación que hubiese cometido, ¿sí? Entonces, aquí se justifica. Vamos acá adelante. Rogando por la ayuda divina, dice: mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Hay en la Biblia, en algunos pasajes, la expresión de que Dios se ríe, de que Dios se ríe. Por favor, vayamos al Salmo 2. Salmo 2 y versículo 4. Salmo 2 y versículo 4. Alguien que nos lea, por favor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Muy bien. En este pasaje pasa lo mismo como leímos en el capítulo 59, perdón, en el Salmo 59, de que Dios se ríe. ¿Por qué se ríe Dios? ¿Por qué Dios toma esa actitud hasta de burlarse? Bueno, vamos a ver aquí. Primero, Dios se burla o se burlará de ellos, de esa gente, tanto de Saúl como de todos sus aliados, de esa gente, porque no son nada, son insignificantes ante los ojos de Dios, ante el poder de Dios, ante su mano poderosa, no son nada. Así es que todo lo que están haciendo ellos, lo que están planeando, lo que están maquinando, tarde o temprano se les va a desbaratar y se les va a venir hasta en contra, porque no pueden contra Dios, no pueden luchar contra Dios. Por eso David está confiando que Dios le va a ayudar y va a salir victorioso y él se va a encargar de sus enemigos. Número 2, Dios se burlará porque Él controla todas las naciones. Si controla todas las naciones, ¿qué es un hombre? ¿O qué es un grupo de hombres? No es nada, si Él está controlando todas las naciones. Entonces es increíble, porque ¿cómo es que quieren desafiar a Dios o cómo quieren actuar contra alguien cuando Dios los está mirando? ¿Sí? Y por último, Dios se burlará de ellos porque el fin se les acerca. Tarde o temprano ellos van a sentir el rigor de la mano de Dios sobre de ellos. Entonces Dios se burla de ellos porque en su coraje, en su forma de actuar tan negativa contra David, no se dan cuenta que eso es contra ellos mismos, ¿sí? Y ya leímos el Salmo 2, versículo 4. Ahora, fijémonos acá. Fijémonos en esto. La confianza que tiene David. A causa del poder del enemigo esperaré en ti. Y miren, aquí viene, porque Dios es mi defensa. Ahora, ¿David tenía buenos soldados? Sí. ¿Tenía fieles amigos? Empezando con Jonatán, que sí. ¿Podía enfrentar al rey Saúl y vencerlo? Sí. Podía hacerlo. Si venció a Goliat, si pudo vencer a Goliat, podía vencer a Saúl junto con sus soldados. Pero ¿qué hizo David? Prefirió mejor tomar en consideración a Dios, buscar a Dios. Y por eso viene la frase: Dios es mi defensa. ¿Sí? Entonces, tomemos en consideración esta frase tan especial. Ahora, tomemos en cuenta esto: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. La palabra defensa, que aquí está lo que les había mencionado hace un momento, la palabra defensa es la traducción de la palabra hebrea misgah. Esta palabra hebrea aparece 3 veces en el Salmo, en el 9, 16 y 17.
pero se traduce también como amparo, refugio o defensa. Entonces, esa es la razón de por qué los traductores luego cambian las palabras y no las repiten constantemente, como para poder hacer un poquito más dinámica la lectura, ¿sí? Pero en esos 3 versículos aparece la palabra defensa. De ahí viene el título: Dios es mi defensa. Ese es el título de este salmo. Entonces, ahora veamos esta situación. ¿Le puedo cambiar la transparencia, hermanos? Bien. Ahora vemos esta situación. 6 peticiones a Dios. 6 peticiones que le hace David a Dios. Primero, no los mates. Vamos al versículo, por favor, vamos al versículo 11. ¿Quién lo lee? Versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. No, el 11, 59, 11. No los mates para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro. Muy bien, dice David: Señor, no los mates. Dale su merecido, sí. Ponlos como campeones, pero no los mates, ¿sí? Déjalos con los ojos morados, pero no los mates. Entonces David estaba pidiendo a Dios eso. Entonces, no olvidemos que estos salmos, que se llaman imprecatorios, es porque David deseaba que se le hiciera justicia. Entonces, no los mates. Luego, dispérsalos. Esta palabra, este verbo dispérsalos, significa más que dispersar, más que se alejen, significa que anden vagando, ¿Qué animal utiliza David aquí en este salmo? Los perros. Bueno, pues precisamente por causa de ese ejemplo o de ese animal, es que como los perros que anden vagando en la calle, que anden sin dueño, que anden sin casa, sin protección alguna, es lo que quiere decir así David en este verbo, dispérsalos. Luego, sean presos en su soberbia, es decir, que su soberbia les sirva de lazo que los ahorque, que solitos caigan por su propia soberbia. En el versículo 12, por favor, ¿quién nos lee el 12? Por la pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos por su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Muy bien, dice, sean ellos presos en su soberbia. Aquí está indicando que ellos mismos se hagan el daño, se hagan el mal por causa de ser orgullosos y estar actuando mal contra David. Luego, número 13, acábalos para que no sean, es decir, para que lleguen a su ruina. Versículo 13, ¿quién nos lee? Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierne Jacob hasta los fines de la tierra. Muy bien, la frase para que no sean está indicando su ruina, que terminen mal, que terminen en tal condición que absolutamente no tengan nada, no tengan casa, no tengan familia, no tengan trabajo, no tengan dinero, no tengan que comer, que estén en una ruina total. Y versículo 14 ya lo vimos, que ladren como perros. Y por último, que anden errantes. Fíjense bien, ahí está otra vez la situación de los perros. Dice que anden errantes para hallar comida. Versículo 15. Anden ellos errantes para hallar de comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Muy bien, y hasta que pasen la noche quejándose, ¿sí? Donde no encuentran la comida. Entonces, ¿qué situación así tremenda? Tal vez hemos visto perritos que andan en la calle buscando qué comer y pobrecitos no encuentran hasta que por fin alguien se apiade de ellos, pero qué triste situación de ellos. Pues así David veía estos animales en su tiempo y así quería que les pasara a sus enemigos. Bien, entonces seis peticiones le hace David a Dios. Ya las tenemos acá. Ahora, pregunta, ¿podemos nosotros pedir eso? ¿Podemos pedir igual que David, hermanos? Bueno, tal vez que hasta quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que cuando hay gente que es mala contra nosotros o que actúa de esa manera, pero nuestra actitud debe ser diferente. Bien, vamos ahora aquí adelante.
alabando a Dios, alabando al Dios defensor. Termina los versículos 16 y 17 con esas palabras: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Noten los pronombres mi. ¿Qué es Dios para David? Es su fortaleza, es su refugio, es su misericordia. David es un hombre que amaba profundamente a Dios, de tal manera que él se lo apropia. Él dice: Él es mi Dios, Él es mi escudo, Él es mi defensa, Él es mi castillo, porque David estaba tan comprometido con Dios, tan deseoso de que Dios estuviera a su lado. Fíjense bien, entonces, ahora vamos a ver aquí, en esta situación. En el versículo 5, regresando por favor, versículo 5, para que veamos la situación en relación con Dios, dice de la siguiente manera. Vamos a leer todos juntos, versículo 5. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Aquí aparece la frase o el título: Jehová, Dios de los ejércitos. Ese título se repite mucho, especialmente en los profetas, en el libro de los profetas, y indica un título bélico, es decir, que Dios sale a pelear a favor de su pueblo, a favor de los suyos, a favor de los que le temen. Entonces, cuando vemos ese título de Dios, Jehová de los ejércitos, es porque Dios está poniéndose como si fuera un guerrero en el campo de batalla para salir a pelear contra los enemigos de su pueblo. Y también indica poder, porque Dios tiene un poder inmenso para vencer a sus enemigos. Luego, la frase o el título, Dios de Israel, es el título con relación al pacto que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí. Por eso dice Dios de Israel, es el Dios único de Israel, porque hizo pacto con ellos. En el monte Sinaí, Dios estableció que si ellos guardaban sus mandamientos, Dios iba a estar con ellos y de una manera incondicional los iba a amar, como lo está haciendo hasta ahora. Y luego vamos a ver aquí los títulos que utiliza David para referirse a Dios. Dios es mi defensa, Dios es mi misericordia, Dios es mi escudo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi refugio. Todos esos títulos aparecen en este salmo, ¿sí? En los versículos que aparecen aquí, 5, 9, 10, 11, 16, 17, aparecen esto. Entonces, otra vez, David estaba tan comprometido con Dios que le llama de esa manera. Y una cosa más todavía, David sabe que Dios tiene el control de las naciones y las castiga y se burla de ellas. Veamos por favor otra vez, versículo 5. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta, ¿para qué? Para castigar a todas las naciones. No tengan misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Y a veces uno no percibe o no nos damos cuenta del peso de la mala actitud de las naciones o del pecado de las naciones, y solamente a veces lo vemos de una manera muy humana o muy ligera. Cuando decimos, ¿por qué está ocurriendo esta guerra? ¿O por qué este pueblo es oprimido? ¿Por qué le pasa esto a esta nación? ¿Por qué sufren? ¿Por qué tienen calamidades? Bueno, la situación es que el pecado de una nación es grande y nosotros a veces lo vemos de una manera así ligera porque deseamos que la gente no sufra, pero llega un momento en que Dios actúa con mano dura porque la gente no reacciona hacia el amor y la misericordia de Dios, ¿sí? Y por eso han sido destruidos muchos pueblos a través de la historia, porque en lugar de buscar a Dios se rebelan contra Dios. Pensemos así como un ejemplo, el Imperio Romano. El Evangelio llegó hasta Roma y muchos creyentes sufrieron por causa del Evangelio predicando la palabra, pero ¿qué actitud tuvo
¿Qué actitud tuvieron los gobernantes romanos ante el Evangelio? Lo rechazaron. ¿Se acuerdan ustedes de que el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco y me persuades? Por poco y me persuades. Entonces, los gobernantes son conscientes de la realidad de Dios, pero no quieren buscarlo. Entonces, Dios tarde o temprano tiene que actuar contra esa gente y contra esas naciones. Y por eso dice aquí David, despierta para castigar a todas las naciones, precisamente por causa del pecado que hay en cada nación, ¿sí? Una nación que llega a desafiar a Dios tarde o temprano se viene abajo, ¿sí? ¿Y qué ocurrió con Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Pues fue humillada de una manera tan grave, ¿sí? Porque perdió la guerra y miles de alemanes, hasta alemanes inocentes, tuvieron que sufrir por causa del desafío que hicieron contra Dios y contra el pueblo de Dios, porque pues cuántos judíos no murieron, ¿sí? Entonces Dios actúa de esta manera. Y por último, Dios hará que se cumpla mi deseo, dice David en el versículo 10. Alguien que nos lea el versículo 10, por favor. El Dios de mi misericordia delante de mí, Dios hará que vean en mis enemigos mi deseo. Muy bien, miren qué promesa. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. Y vio la muerte de Saúl David. Bueno, no la vio literalmente, pero supo de la muerte de Saúl David. Sí, se enteró de la muerte de Saúl, y de una manera tremenda, porque Saúl terminó suicidándose, ¿sí? Y se enteró por un muchacho que llegó a estar con él, a buscarlo, ¿sí? Entonces vio la ruina de Saúl, tristemente, porque pudo haber cambiado la historia de Saúl si hubiera sido sensible a la voz de Dios, si hubiera sido temeroso a Dios, si lo hubiera buscado con todo su corazón, pero no fue así. Y tuvo la oportunidad de hacerlo, pero fue endureciéndose cada vez más y más su corazón. Y no solamente murió él, sino también arrastró a su familia, porque también sus hijos también murieron, ¿sí? Entonces, qué situación tan crítica. Bien, vamos a ver ahora aquí. ¿Tenemos enemigos, hermanos? David tenía sus enemigos. ¿Tenemos enemigos? Sí. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Bueno, aquí ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, hermano. Tenemos enemigos: el mundo, el diablo y nuestra propia carne, ¿sí? Estos son nuestros enemigos de todos los días, ¿sí? Porque todos los días somos bombardeados por el mundo. El diablo busca cómo afectarnos. Dice 1 Pedro capítulo 5 que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y quién va a devorar? Va a devorar a los hijos de Dios, no va a devorar a la gente del mundo, va a devorar a nosotros, porque el diablo está poniendo nuestra mirada en nosotros. Cada vez que deseamos buscar a Dios y nos comprometemos para servirle con mayor intensidad, el diablo pone la mirada en nosotros. Así es que debemos de tener presente eso. Y también nuestra propia carne, que se revela a vivir en la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Nuestra propia carne no quiere seguir el camino de Dios, y tenemos que buscar a nuestro Dios y doblegarnos para que el Señor haga la obra en nuestras vidas, ¿sí? Entonces ahí están los tres enemigos que están afectando nuestras vidas y que están luchando, ya sea en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, está actuando, ¿sí? Recibimos la regeneración, la nueva vida a través del Señor Jesucristo, y por eso el diablo está molesto. Hace años, hermanos, aquí en la iglesia, con los niños entonábamos un canto, y no sé si se acuerda Carmelita, pero decía ese canto: el diablo está enojado. Sí, el diablo está enojado, y hay una razón, ¿verdad? Hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón, y es porque Cristo ahora vive en mí. Entonces cantábamos ese coro, y el diablo sigue enojado, hermanos. El diablo sigue enojado cuando estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y dando lugar a Él. Bien, ahora vemos esto, ¿sí? Tenemos un recurso muy especial para afrontar a los enemigos. ¿Cuál es ese recurso? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Entonces, ¿cuándo debemos de ponernos la armadura de Dios? ¿Cada domingo?
cada Semana Santa, cada fin de año, cada vez que tengamos que hacer alguna promesa, no, diariamente, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, todos los días tenemos que decir: Señor, ayúdame a caminar en tu voluntad, que tu palabra me fortalezca, y estar orando, estar haciendo uso de la fe para salir victoriosos ante las situaciones de la vida, porque no sabemos qué va a ocurrir en el día, y en un momento dado el enemigo va a hacernos frente. Y por último, hermanos, veamos esto. Dice aquí el texto: estas cosas, dice el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Debemos darle gracias a nuestro Dios, que a través del Señor Jesucristo tenemos la victoria. ¿Sí? Juan 16:33, y terminamos. Leamos todos juntos este texto, todos juntos. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:5. ¿Quién vence al mundo? El que cree en el Señor, ¿verdad? El que cree en Él. Si hemos creído en el Señor, hermanos, tenemos toda la facultad y tenemos todo a favor nuestro para salir vencedores ante los enemigos que se nos presentan diariamente. Y a veces nos llenamos de temor, de alguna preocupación especial. Tal vez un vecino se enoja con nosotros, tal vez tengamos un problema en el trabajo, pero Dios nos ayuda a salir vencedores. Bien. Preguntas, comentarios, hermanos. Preguntas, comentarios con relación al Salmo 59.